Victoria Tonelo. Soy profesora de ciencias biológicas, ya jubilada de acá del colegio. Bueno, soy mamá, soy abuela, tengo muchos intereses variados, pero estoy acá un poco para hablar de mi paso por este queridísimo Colegio Santa Rosa. Mi historia acá en el colegio empieza en el año 2000. Yo entré al colegio a trabajar como profesora de biología, básicamente de biología, y después se fue diversificando por los cambios de los planes de estudios y también enseñé físico-química, materias vinculadas a la educación para la salud. En el año 2000 yo llegué acá no solo al colegio, sino también a Tucumán en medio de una circunstancia particular de mi vida. Para mí fue un cambio muy grande entrar acá al colegio y sentirme inmediatamente muy bien recibida y donde encontré un ámbito para desarrollar mi tarea y mi trabajo que fue de una enorme gratificación y una enorme riqueza para mí. Y bueno, eso lo valoro enormemente. Yo trabajé muchos años en las aulas de este colegio. Para mí significa mucho toda esa historia, tantos proyectos compartidos, tantos viajes de estudio, tantas horas con nuestras alumnas en ese momento, porque el colegio era solo de mujeres, y fueron años de intensísimo aprendizaje para mí. Me impactó mucho esto de que todo lo que se iba proponiendo o lo que uno proponía, había una gran libertad, y creo que la sigue habiendo, para poder hacerlo, para poder ir adelante con todo lo que implicara una mejora en la educación y en lo que estábamos brindando a nuestros alumnos. Me tocó en el año 2002 vivir el centenario del colegio. Fui conociendo de a poco la historia del colegio, que para mí era algo totalmente nuevo y desconocido, y sobre todo la figura de Madre Elmina, que la aprendí a conocer a través de las hermanas, que tanto nos hablaron de ella a través de sus cartas, de sus escritos, de las fotos. Para mí fue algo nuevo y muy enriquecedor. La figura de Elmina, con su testimonio de solidaridad, fue muy fuerte. Lo siento muy cercano, a pesar del tiempo transcurrido, ¿no? Lo siento muy cercano y lo siento como algo, un camino a seguir. Más allá de que me emociona mucho a nivel de mi sensibilidad, escuchar el himno a Madre Elmina, revisitar su historia, me parece que es un testimonio que no ha perdido actualidad. Y también yo no quiero dejar de mencionar la figura del padre Boisdrón, que también la conocí a través de las hermanas, especialmente a través de la hermana Cintia, porque eso yo quería rescatar también. Permanentemente mis años acá en el colegio han sido años de estudio, años de interiorizarme en cosas nuevas, y para mí eso es enormemente atractivo y muy importante. Conocer la historia y también leer los signos de los tiempos de este mundo cambiante donde vivimos, ¿no? Un enorme impacto en mi vida personal, espiritual, la figura de Santo Domingo, con su mensaje de diálogo ante el que piensa diferente. El lema del colegio, el estudio es en sí mismo un acto de esperanza. Para mí eso es algo que, no sé, sigue teniendo una enorme vigencia en mi vida. El estudio como forma de entender el mundo. Yo a través de las hermanas he conocido autores y he podido acceder a
a ideas, a formas de ver el mundo que de otra manera no lo podría haber hecho. Yo creo que el docente que entra a trabajar en una institución como esta está frente a una oportunidad muy hermosa de poder acceder a un mundo de, digamos, de conocimientos, de diálogo, de interpretación del mundo, de contemplación del mundo, y recién ahí de poder hablar con argumentos fundados, poder pensar, poder no sé, intercambiar ideas, intercambiar miradas, ¿no? Pero me parece que la estudiosidad es una marca muy fuerte en la congregación, o yo lo he sentido así en mi paso por el colegio. También me tocó ser coordinadora del área de ciencias naturales en las dos sedes y bueno, en todos los niveles del colegio. Fue un desafío enorme, porque fue intentar llevar una manera diferente de abordar la enseñanza de las ciencias naturales en el aula. Una metodología que se llama enseñanza por indagación, donde parte mucho de la observación, de lo experimental, donde el experimento no es una receta, sino que es algo que me permite responder preguntas, ¿no? Y fue un gran desafío para mí porque primero, y fiel a lo que, al estilo de nuestro colegio, primero me preparé, estudié, y estoy muy agradecida porque fue el colegio el que me permitió hacer eso. Y para mí fue muy importante. Con todo eso, llevarlo a los equipos de trabajo, acercarme a las aulas, aprender de mis colegas, que he aprendido muchísimo, que un docente te permita, te facilite ese compartir en esa aula abierta donde comparte su manera de trabajar, eso es muy enriquecedor. Y también durante todos estos años hemos trabajado mucho en relación al cuidado del ambiente. Algo gracioso es que yo cumplo años el 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, así que ese día se festejaba acá en el colegio. Y creo que se sigue festejando porque siempre me mandan algún mensaje. Muchos proyectos a partir de los lemas que se proponían cada año. Y después, cuando aparece la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que fue también un tesoro para nosotros, la empezamos primero a leer en los equipos docentes y después, bueno, a llevarla al aula y a llevarla a otras áreas y a compartirla con otros colegas, porque es como algo que ha marcado una impronta muy fuerte, tanto en nuestra área como en la modalidad orientación ciencias naturales, y se sigue trabajando muchísimo en ese sentido. La participación en los foros educativos, que fue también como algo súper importante en mi historia o en nuestra historia compartida acá en el colegio, donde debatíamos sobre distintos temas, a partir de los cuales fuimos elaborando nuestra bitácora de viaje. Sé que ahora ya hay una segunda parte de la bitácora de viaje. Bueno, yo me refiero a aquella primera del año, creo, 2013, 2012, donde fue una época de estudio intenso, de muchos intercambios, de intentar buscar claridades entre nosotros, cosas que nos sirvan para mejorar nuestras prácticas, ¿no? Porque se nos propone también ser investigadores de nuestras propias prácticas y reflexivos sobre nuestras propias prácticas. Y bueno, decía, para armar la bitácora esto de
de indagar en las fuentes cristianas, dominicanas, de nuestros saberes y, por supuesto, vincularlos con la epistemología de cada área, de cada ciencia. Ese fue un trabajo riquísimo. Ahora lo decimos así en unos minutos, lo contamos o lo delineamos, pero fue un trabajo muy intenso, muy arduo, muy fuerte, y que yo pienso que dio su fruto. Siempre sentí esa confianza de poder proponer que quiero hacer algo, presenta tu pequeño proyecto o pequeño o gran proyecto, presenta tu proyecto y vamos viendo cómo se puede hacer. Yo he sentido esa libertad de poder trabajar a partir de mis inquietudes, a partir de lo que yo veía que podía ser interesante también para nuestras alumnas, a partir de lo que se venía trabajando en el aula, cómo volcarlo en un proyecto, y también siempre esta mirada, que creo que eso también las hermanas siempre nos lo han transmitido, de apertura hacia la comunidad, hacia la sociedad, hacia otras instituciones, hacia el mundo. Hay que salir, hay que contactarse con otras instituciones. Y bueno, en uno de los tantos proyectos de cuidado ambiental nos contactamos, por ejemplo, con una cooperativa de reciclado que venía periódicamente y retiraba los bolsones con materiales, que fue toda una logística, que fue todo un tema, un proceso, porque son encuentros de mundos que por ahí son distintos, pero que se pudo hacer. Entonces uno lo mira hacia atrás y lo ve como algo que fue sumamente valioso también, ¿no? Hay muchos recuerdos hermosos, hay muchos recuerdos lindos que me emocionan, más cuando entro a lugares como esta queridísima biblioteca. El patio, lugar de encuentro, lugar de compartir, de tantas misas, de tantos momentos de oración, la capilla, las aulas, que creo que en cada aula en algún momento di clase. Bueno, ahora todo está bastante cambiado, pero yo lo llevo adentro mío, en mi corazón está. Los viajes de estudio, que también fueron oportunidades de enorme aprendizaje, no solo para nuestros alumnos, para mí como docente. Aprendí muchísimo, los campamentos, y eso también gracias a que hubo equipos, se formó un equipo. Bueno, como directora de estudios, otra etapa distinta de mi tarea, desde recibir a un docente, tratar de transmitirle de alguna manera lo que significa el carisma dominicano y nuestro estilo institucional también. Todas las instituciones lo tienen, nosotros tenemos el nuestro. Tratar de acompañar a esa persona para que pueda integrarse a estos equipos que son tan valiosos en el trabajo, en el trabajo docente. El trabajo docente es un trabajo en equipo y es un trabajo que tiene grandes desafíos. Entonces, bueno, ¿cómo ir acompañando en estos grandes desafíos? Más aún en los tiempos actuales. Entrar al aula, ver cómo se desempeña ese docente en el aula, cómo evalúa, qué estrategias utiliza, cómo se vincula con los alumnos. Cuando llegó el momento de despedirme del colegio en el año 2019, a fines de 2019, fue durísimo para mí. Había sentimientos encontrados. Había, por un lado, sí, el deseo de vivir una etapa con menos exigencias laborales, profesionales y de todo tipo, pero también el hecho de dejar este ámbito que
bueno, tan propio, tan mío, dejar mis cosas, mi lugar de trabajo, mi recorrido, mis rutinas, la gente querida que me acompañó en esos últimos meses, muy querida. Y bueno, pero finalmente esas cosas son inexorables, llegan y llega el último día, fue muy emotivo, me hicieron una despedida en el patio, yo intenté estar entera y estuve bastante entera, pero después sí, me emocioné un montón, hubo muchas demostraciones de cariño por las que también estoy profundamente agradecida, no solo a la comunidad, sino también a las hermanas que me lo manifestaron así que bueno, es como una etapa que la tenés que pasar, pero no es fácil. ¿Qué le diría a un docente en este momento? ¿Qué le diría? No es fácil responder, pero voy a responder con algo que también lo leí en algún momento, y es esto de amar las preguntas. Nada está totalmente acabado. No le tengas miedo a las preguntas. Pregúntate sobre tu forma de trabajar, sobre tu propia práctica. Seguí estudiando, seguí siempre cerca del alumno. Hoy más que nunca el conocimiento ya no está depositado en una persona. Está en las redes, está en internet, está en cualquier página o lo tiene la inteligencia artificial. Pero el docente es insustituible, el docente es una persona y no hay nada más valioso que eso, con su cercanía, con su caminar al lado del alumno, con su preguntarse también junto a él y compartir sus sentimientos tristes, alegres, sus pesares, sus alegrías, sus deseos. El docente tiene que ser para mí, o tenemos que intentar ser una persona muy reflexiva, una persona que no le tenga miedo, como decía recién, a la pregunta, a la duda, porque nos surgen. Ahora el docente tiene que transmitir mucho más que eso. Tiene que transmitir su alma, tiene que transmitir su ser, y por eso tiene que ser una persona que nunca debe dejar de cultivarse a sí mismo. Para mí el que enseña tiene que seguir aprendiendo siempre.